Bueno, ya que no han hecho nada de preguntas, no han hecho todo esto, es así que también tenemos que ver qué resistencia tiene el cristal, ¿ya? Es así que la resistencia del cristal puede deberse a muchos procesos. Entre uno hay el intercambio entre los iones, tanto de la parte de los iones en realidad, en especial donde se va a ir a producir una concentración tanto de iones de potasio, de calcio y fosfato, donde de alguna forma van a ir a sobrepasar a todo el equilibrio ácido básico y por lo tanto le va a dar lugar a una resistencia a la parte del apatito. Mientras que aparte de eso, cuando nosotros tenemos un pH demasiadamente ácido, cuando le otorgamos un pH no activo para la boca, es ahí donde se van a ir a producir la disolución del cristal del apatito y se va a dar lugar a la formación de las sales, tanto, es decir, esa sal que era ortofosfórico se convierten en sales de pirofosfórico, es decir, que ya son sales o apatito que están débiles y pueden ser fácilmente atacados por microorganismos, ¿ya? Eso sucede cuando yo, por ejemplo, le estoy otorgando a todo el cristal un pH bajo, es decir, 3,5 a 4,5. De ahí es que se va a ir a producir ese proceso de alteración del cristal. También se puede deber a otros procesos más, como por ejemplo, aquí lo tenemos al cristal, que viene a ser la hidroxiapatita, y esto se va a dar lugar a la no resistencia del cristal. Por ejemplo, más que todo, si yo quiero un cristal resistente, tengo que tener la parte de intercambio de todos los cristales, tanto de calcio y fosfato, en la parte donde se produce la hidratación del cristal y también, más que todo, en la parte de la superficie del cristal, es decir, donde están, como podemos ver aquí, en las aristas del componente del hexágono ahí es donde se va a ir a producir un intercambio de calcio y fosfato. Es por eso que este calcio que lo tenemos aquí, lo vamos a observar con cargas eléctricas positivas. De esa manera va a ir a producir ese intercambio entre calcio y fosfato. Un segundo punto es, por ejemplo, que se vaya a ir a producir ese intercambio en la parte del grupo fosfato, en la parte central, especialmente. ¿Qué intercambio se va a pasar? Ese intercambio, aquí lo tenemos al grupo fosfato con sus cargas negativas, va a producir intercambio con las cargas positivas de la parte del calcio. Y un tercer punto es cuando hacemos intercambio en esta parte interna, especialmente casi cerca tanto del oxidrilo o del flúor. Ahí se va a ir a producir un intercambio también del calcio y fosfato. Y de esa manera es donde yo voy a ir a producir un proceso de resistencia a toda esta parte del cristal. Es decir, todo el tiempo, si ustedes se fijan, voy a tener un intercambio de calcio y fosfato, ya sea en la superficie, ya sea en la parte media o ya sea en la parte interna. Pero existen unas alteraciones de todo este proceso que hemos hablado cuando, por ejemplo, nosotros le damos una actividad diferente a la que nosotros tenemos en la boca. Y es así que en vez de tener un buen intercambio de calcio y fosfato,
Hola, 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 hola. Hola, hola. Y es así que también en este caso, nosotros, por ejemplo, hola, hola, está activado. Aquí nosotros, por ejemplo, hay algunas veces que hacemos mal en algunos puntos, como por ejemplo la saturación de algunos componentes que son algunos alimentos que van a ir a producir la baja del pH, alteración del pH a nivel bucal. Es así, por ejemplo, como ser la glucosa a través de la sacarosa. ¿Quién es la sacarosa? Es todo el azúcar que nosotros consumimos, los caramelos, el chicle, la soda. Eso se va a ir a desintegrar en ácido láctico. Y como ya hemos visto, ¿qué hace el ácido láctico? Va a ir a producir disminución del pH a nivel bucal y por lo tanto se va a ir a producir una disminución. Por eso dice depresión de calcio y fosfato. Es decir, se va a ir a producir un proceso de ir a disminuir la resistencia al apatito. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando el pH de la boca, estamos alterando ese pH por el consumo o el secuestro de todos estos alimentos sacarogénicos que están ayudando a que el pH baje y de esa manera se va a hacer poco resistente la parte del cristal. Aparte de eso, también podemos ver algunos procesos, como por ejemplo la actividad del flúor. Es así que por medio del flúor nosotros podemos ayudar a nivel bucal como utilizándolo como componente de más bien de ir a producir una perfección en la parte de los cristales. Es por eso que nosotros, ustedes los dentistas, siempre van a pedir una pasta dental que sea con flúor en las concentraciones adecuadas, porque sirve para ayudar a la reactivación y la actividad de la parte del cristal, y de esa manera van a ir a producir un proceso de secuestro de flúor, y el flúor que está con las cargas negativas ayuda al secuestro de calcio y fosfato, y por lo tanto va a ir a formar los cristales de fluoruro apatita, que es un cristal muy rico para la parte dental. Y es así que va a ayudar a competir en toda la parte a nivel bucal. Van a ir a competir con el pH que baja por los alimentos, y la actividad del calcio y fosfato
se va a ver de menor actividad para que se produzca la parte ¿cómo quiero decir?, de disolución de la parte del cristal, ¿ya? Y es por eso que es muy importante la presencia de la parte del flúor para proteger a toda la parte, especialmente de la parte de la pieza dentaria. Aparte de eso, también tenemos que ver todos los procesos de mineralización, podemos ver las actividades que se deben tomar en cuenta para este proceso de mineralización. Y es así que existen diferentes principios. Uno viene a ser el principio físico-químico, otro viene a ser el principio del pirofosfato y esteaterita, de la epitaxis de la matriz orgánica. Es así que el principio físico-químico, como su nombre indica, es que van a ir a producir una actividad de ir a competir con todos los iones de calcio y fosfato, y por lo tanto van a ir a producir concentraciones de iones elevadas a un coeficiente que ayuda a la formación del cristal. Y de esa manera voy a ir a obtener cristales de apatito de gran complejidad y ricos en los componentes calcio y fosfato, en las concentraciones adecuadas de estos componentes. Es así que la saliva va a ir a presentar disposiciones de apatito, y aquí no solamente va a ayudar a la parte del calcio y fosfato, sino que también ayuda a que las fibras de colágeno vayan y produzcan la calcificación y el ingreso de calcio y fosfato, y pueda evitarse que se produzca la disolución, y por lo tanto vamos a ir a obtener cristales de mayor tamaño y de mayor pureza y mayor dureza. Aparte de eso, entre este principio físico-químico, tenemos el principio del pirofosfato, la esteaterita y la epitaxis de la matriz orgánica. Es así que cuando lo teníamos como pirofosfato, que les dije que se formaba cuando se producía la disolución del cristal por un pH ácido, es ahí donde va a ir a ingresar otro componente que viene a ser la esteaterita. Esta esteaterita va a ir a formar, viene a ser un componente proteico que está constituido por 47 aminoácidos y ejerce una acción muy importante para producir una interacción entre los electrolitos, y de esa manera va a ayudar a mayor dureza de la parte del cristal, impidiendo de esa manera la formación de cristales que tienen baja actividad de dureza y bajo contenido de calcio y fosfato, porque existen cristales muy bien formados, pero no van a tener la misma concentración de calcio y fosfato. De ahí es que este proceso de mineralización por medio de la esteaterita, que viene a ser un aminoácido muy importante, o sea, los 47 aminoácidos que contiene, van a ir a producir una actividad de dureza, ¿ya? Ayudan a la absorción de mayor cantidad de calcio y fosfato. Luego tenemos un segundo proceso que es la epitaxis de la matriz orgánica. En este caso, es independiente la acción de la esteaterita y va a ir a producir un proceso de dificultad que van a ir a actuar directamente sobre la nucleación del cristal, donde la nucleación a nivel central de todo el cristal de la hidroxiapatita, y ahí vamos a ir a producir un proceso de adición de los cristales que están ricos en calcio y fosfato. Y de esa manera voy a ir a actuar para que se produzca un proceso llamado nucleación homogénea, y que producen un aumento de tamaño del cristal rico en calcio y fosfato. Ese cristal ya tiene la gran actividad de ir a producir una gran mineralización. Aparte de esto, todo ese proceso, tanto químico como físico, va a depender de 4 componentes muy importantes,
En ese caso viene a ser que el colágeno ayude a todo este proceso de absorción de calcio y fosfato y que ayude directamente a nivel interna de todo el cristal. Y el segundo vendría a ser que va a ser a que vaya a hacer esas fibras de colágeno que sean compatibles a la atracción de calcio y fosfato, es decir, que no esté presente solamente esa fibra que sirva para formar toda la parte del hueso, toda la parte dental, sino que sea compatible con la formación del cristal. Un tercer proceso es que estos grupos del colágeno van a ir a tener, ¿cuándo va a ir a suceder todo esto de este último proceso? Como hemos estado hablando todo el tiempo de la mineralización, del ingreso de calcio y fosfato, ¿qué va a pasar si yo sigo con la mineralización? Se va a ir a producir una sobreproducción de calcio y fosfato. Ahí es donde vamos a tener otros procesos, otra forma de colágeno que pueda ir en un momento a inhibir a que siga el proceso de la mineralización para evitar a que se produzca una sobreproducción de la parte del calcio y fosfato, para disminuir todo ese proceso y de esa manera van a ir a constituir un parámetro muy importante, es decir, una regularización que sea en forma regular la entrada de esta parte del calcio y del fosfato. Otro componente que ayuda mucho en este proceso de la mineralización viene a ser la presencia de la fosfatasa alcalina, que va a ir a ayudar a los osteoclastos, a los osteoblastos, a todos estos componentes para que se produzca la calcificación y la fosforilación. Y no solamente se produzca en un solo lugar, sino que vaya a ser en forma escalonada, es decir, no solamente a nivel del hueso, no solamente a nivel dental, sino que se haga una sola vez a nivel de todo el organismo. En este proceso va a haber componentes también, algunos componentes que van a evitar a que se produzca una sobreproducción de calcio y fosfato. Y es así que vamos a tener como la clorpromazina, que inhibe la mineralización de la dentina, va a ir a formar una acción de la fosfatasa alcalina, reforzándose, siéndose responsable para eliminar un componente de fosfato cuando se está produciendo una sobreproducción de la mineralización. Es decir, que el mismo organismo ya tiene estos componentes que va a inhibir a que se produzca la sobreproducción de la mineralización. Eso es lo que va a ir a suceder todo este proceso durante la mineralización, es decir, la remineralización y la mineralización de toda la parte de los tejidos duros. No se olviden que es a través de principios físicos químicos, también ahí entran pirofosfato y la estaterina, que son componentes muy importantes que ayudan a la mineralización, y también van a ir a actuar componentes orgánicos como ser el colágeno, la fibra de colágeno, que también tienen efectos o tropismos positivos para atraer la parte del calcio y fosfato, y la presencia de la fosfatasa alcalina, que ayuda al proceso de la mineralización, a la obtención de cristales mucho más voluminosos, de cristales que tienen cierto tipo de dureza. ¿Ya? Lo que ahora a nosotros nos toca es avanzar la parte de la mineralización, que eso lo quisimos avanzar el día jueves. ¿Por qué? Porque vamos a ver la mineralización de cada uno de los componentes, es decir, del cemento, de la dentina o el esmalte. Castellano, el esposo de Susana Castellano. Extracción de... Es de la tarde. No sigo entonces. Hola, vamos a seguir con el avance porque es temprano ya. Es así que debemos ver
la mineralización de cada uno de los componentes de la pieza dentaria. Como hemos dicho al principio, ¿cuáles son los tejidos duros de toda la parte dental? Hemos dicho que es la dentina, el cemento y el esmalte. Aquí, por ejemplo, tenemos la mineralización del cemento y de la dentina. Estos van a ir a jugar un papel muy importante la parte del colágeno o las fibras del colágeno, porque sabemos que estas dos partes tienen mayor cantidad de, componente proteico en relación a la parte del cristal. Y por lo tanto, vamos a ver que en esta formación, tanto del cemento como la dentina, va a producirse a través de las fibras de colágeno y por las células especializadas que dan lugar a la formación de esa fibra, que vienen a ser los cementoblastos y los odontoblastos, situadas directamente para producir la formación tanto del cemento y de la dentina. Aparte de eso, después de la formación de las fibras, vamos a empezar con la formación de una fibra denominada colagenasa, que directamente aparecen a nivel de los cristales y que van a ir a crecer, dando lugar a la formación del componente proteínico. Es decir, eso quiere decir que antes de la formación de la fibra de colágeno hay una preformación, que en ese caso viene a ser ese componente y que va a ir a ocurrir a través de las células formadoras de estos componentes que vienen a ser los cementoblastos y los odontoblastos. ¿Ya? Eso es lo que van a ir a formar respectivamente toda la parte del cemento y la dentina. Y como hemos hablado al principio, el cemento tiene casi también la misma formación que el hueso. Y de esa manera también se va a ir a sumar todo el componente del hueso a nivel de este proceso, dando lugar a todas estas fibras que se han formado gracias al odontoblastos y al cementoblasto. Vamos a ir a formar células que producen las fibras y que en el interior del diente o de la pulpa dentaria vamos a observar ya estos componentes celulares que vienen a ser los odontoblastos y los cementoblastos. ¿Ya? Esas vienen a ser las células que van a ir a producir este proceso de mineralización a nivel del cemento y la dentina. Y como hemos dicho al principio, que el cemento también es un componente similar al hueso, quiere decir que también forma parte tanto de las fibras y prefibras de colágeno, la presencia de estas células que dan lugar a la calcificación, que en ese caso son los odontoblastos y los osteoblastos. ¿Ya? Luego tenemos la parte de la formación y maduración del esmalte. Este es un proceso muy importante donde vamos a ver que empieza a formarse el esmalte, ya un componente de color rosado primero, que viene a ser unas fibras también, y una capa que es gelatinosa, que va a ir a cambiar bruscamente a un color blanquecino. Es decir, como podemos ver aquí, tenemos una capa gelatinosa de color gredoso y que bruscamente cambia a color blanquecino, ¿ya? Para después va a ir a formar un proceso de mineralización continuo y se va a ir a unir directamente a otro componente del tejido duro que viene a ser la dentina. Se une ese esmalte ya preformado y formado directamente a la parte de la dentina, ¿ya? Luego va a ir a seguir el proceso en forma continua de la mineralización, donde entran los cristales de hidroxi y de fluoruro apatita, es decir, cristales ricos en calcio y fosfato, pero ya les he dicho que en esta parte del esmalte sabemos que es un gran porcentaje del cristal, pero también existe una cantidad del 10% de componente proteico. Es así que va a ir a ingresar también
un componente que va a ir a servir como cojín a todos los cambios bruscos de temperatura para el choque mecánico. Van a servir este proceso de la formación también de las proteínas, porque si no ingresa los componentes proteicos, puede destruirse fácilmente toda la parte del esmalte por un pequeño choque, ya se va a ir a destruir como si fuera una tiza. Mientras que toda esa composición que tiene un 90% del cristal y un 10% de la parte de las fibras, lo mantiene en forma constante toda la composición de este esmalte. En la primera etapa vamos a ver que van a ir a actuar unas células que vienen a ser los ameloblastos y que van a ir a atraer iones de calcio, iones de fosfato, y en una segunda etapa estos ameloblastos van a ir a secretar amelogeninas y van a ir a producir uniones en toda la superficie a células como ser los odontoblastos, y van a empezar a producir el crecimiento del cristal, que van a ir a producir casi características similares a la parte de la dentina, y van a ir a producir además no solamente la formación del cristal, va a estar presente el calcio y fosfato, sino que todo este componente van a ir a producir una atracción para formar también con magnesio y la formación del dióxido de carbono. Estos iones, por lo tanto, van a ir a evitar a que se produzca la desmineralización, y más bien ayudan a que las células amelogénicas y la albúmina van a ir a producir una proteasa y van a ir a producir un crecimiento del cristal, que en esta parte del esmalte es mucho más voluminoso que en cualquier otra parte de la pieza dental. Y esto se debe a que necesitamos nosotros mayor número de cristales, necesitamos mayor cantidad de los cristales por el choque mecánico que tiene a nivel del esmalte, y para evitar el cambio brusco de las temperaturas a ese nivel, ¿ya? Porque es el primero el que va a producir ese recambio, ese cambio brusco de las temperaturas, cambio brusco del choque mecánico a nivel dental. Por eso es que se debe a que esto ingresan otros tipos de metales, ingresan otros componentes como ser las proteasas, para ayudar a la formación de cristales más voluminosos y producir en forma activa la mineralización. Aparte de eso, también podemos ver un recambio iónico que se produce en toda esta parte del esmalte, y es ahí cuando tenemos un pH bajo, va a ir a producir una liberación del calcio y se convierte en una especie más soluble. Ya hemos hablado al principio que cuando se libera calcio y fosfato, ¿cuándo se va a ir a producir esa liberación? Cuando nosotros estamos alterando el pH a nivel bucal y por lo tanto producimos una disolución del cristal. En ese caso, nosotros vamos a ir a tener algunas sustancias que tienen que regular ese pH, es decir, mantener el pH 6,9 a 7,2, y para evitar ese proceso de alteración del pH, para darle un pH adecuado al microorganismo que produce las caries. Pero muchas veces me han preguntado, ¿qué pasa si el pH se altera hacia un proceso alcalino? Es decir, si llega al 8,5, si llega al 9, eso también va a ser malo. Va a ir a producir también alteración a nivel dental, donde voy a ir a formar cálculos, voy a ir a formar sarro, y por lo tanto también puede producir secuestro de microorganismos, y de una forma u otra puede producir las caries dentales, ¿ya? Aparte de eso, también va a ir a producir un pH bajo, el secuestro de algunas comidas, como ser la sacarosa,
donde también estamos produciendo una alimentación rica para los microorganismos que producen las caries. Cuando nosotros queremos evitar todo este proceso es por medio de la utilización del lavado adecuado de la boca y también la utilización de la pasta dentaria que tenga la cantidad exacta de la parte del flúor, porque el flúor, sea como sea, a través de sus cargas va a traer calcio y fosfato y de esa manera voy a ayudar a la mineralización. Y también este flúor va a ir a evitar a que el pH baje en forma brusca, hace que se mantenga el pH adecuado a nivel bucal y de esa manera evitamos a que se produzca la desmineralización. Yo estoy haciendo un intercambio de calcio y fosfato en forma constante. Al ingresar la parte del flúor, ataca a la parte más vulnerable de la pieza dentaria, donde se está produciendo la disminución de calcio y fosfato. Este flúor, va a ayudar al secuestro de otro calcio y fosfato nuevo, y de esa manera vamos a entrar a una remineralización. ¿Ya? Eso sería todo sobre este tema, que es un tema casi similar al tema del tema 17, que era bioquímica de la pieza dentaria, ya de los tejidos mineralizados. Este otro también era bioquímica de los tejidos mineralizados. En lo único que se diferenciaba con el otro tema es que empezábamos ya a hablar un poco más largo sobre cada uno de los componentes. Ahora nos toca avanzar el día jueves componentes orgánicos de los dientes. Eso viene a ser orgánico, que estamos hablando de todos los componentes proteicos, ya colágeno, cialoproteínas, y así vamos a hablar de cada uno de los componentes, pero ya no diciéndolo solamente, sino que vamos a avanzar de qué está formado un colágeno, qué contiene, qué tipo de aminoácido, cómo se forma un colágeno. Todo eso lo vamos a avanzar el día jueves. Es un tema demasiadamente corto que de repente no creo que lo avancemos en una sola clase. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿alguna pregunta? Doctorita, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, chicos. A ver, señorita, ¿qué era? Perdón, doctorita, le quería comentar, para que no se nos atrasen más los temas, ¿será que podemos dar el próximo viernes examen de los 3 siguientes temas que nos tocan? Claro, si ustedes quieren dar, no me hago problema. Sí, doctorita, yo creo que estaría bien, usted que se me dice más compañera. Yo opino lo mismo, Sí. doctora, porque si no acumula los temas y va a ser Va a ser más difíciles hasta que para que puedan recuperar, porque no se olviden que ya se nos viene fin de año y ahí empiezan los exámenes cada día. Ahí ya sí, no doctora. Entonces demos este viernes el examen. El próximo viernes, doctora. Sí, por favor, doctorita, el próximo viernes, es que este viernes tenemos de metodología y estamos dando esta semana los últimos exámenes de anatomía. Ya, está bien, el próximo viernes damos de 3 temas. ¿Ya? ¿Cuáles? Perfecto, doctorita, mil gracias. Bueno, doctorita, los que siguen, ¿no ve? Sí, los que siguen. Hemos dado recién, terminemos bien avisando cuáles temas. Hemos dado hasta vitaminas, ¿no? Nos tocaría enzimas. Ya hemos dado enzimas, ¿no? No dimos, doctora, de Jóvenes. Enzimas, ácidos nucleicos, y entraríamos también a metabolismo y bioenergética. Esos son los 3 temas que vamos a dar el próximo viernes. ¿Ya? Entonces ya está dicho. Hasta ahí vamos a dar el próximo viernes. Enzimas, ácidos nucleicos y bioenergética. Son los 3 temas que daríamos el día viernes. ¿Ya? Lo que yo quisiera es, escúchenme, el martes avanzaríamos todo lo que pudiéramos. ¿Ya? Y el jueves lo ocupamos para resolver algunas dudas que tienen de lo que vamos a dar el examen.
Pero para eso ya ustedes tendrían que tener ya casi estudiado todos los temas, cosa que cuando ya resolvemos dudas puedan volver a repasar solamente. ¿Ya? En esto quedamos entonces. Bueno, doctorita, mil gracias. Ya, ahí quedamos entonces. ¿Ya? Nos vemos el día jueves. Bueno, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Luego, doctorita. nos vemos. Algún día nos vamos a ver.